participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches con todos los participantes, sean todos bienvenidos al curso Sistemas Personales de Protección contra Caídas ANSI C359. Recuerda, amigos participantes, que pueden dejar sus consultas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú y a cargo del ingeniero SIC Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, daré el paso a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Muy buenas noches a cada uno de los presentes, ¿no? El día de hoy vamos a llevar a cabo el curso de sistemas personales de protección contra caídas, ¿no? Este curso está enmarcado dentro de una normativa internacional que es la ANSI Z359, ¿no? Entonces, en este curso vamos a nosotros a desarrollar, ¿no? A ver las diferentes normas, ¿no? Que engloba esta normativa ANSI Z359, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, un curso de un determinado tema, sino que está relacionado, ¿no? Con un grupo de normas. Y eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, y ahí también estaremos viendo pues las medidas de protección, ¿no? En este caso, la protección contra caídas, ¿no? Que es una de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Y luego, pues, estaremos también viendo, pues, cuáles son los equipos de protección personal que estas deben desarrollarse, ¿no? Entonces, todo este sistema, digamos, es parte, ¿no? Dentro de cada uno de sus organizaciones, va a ser parte, ¿no? Por ejemplo, de sus trabajos en altura, principalmente, ¿no? O los que están relacionados, ¿no? Con trabajos en altura. Entonces, en función a ello, se va a desarrollar, pues, justamente esto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para ello también es importante mencionar, ¿no? Que el Grupo Educativo Capacítate Perú está desarrollando este curso, ¿no? En todas sus plataformas, ¿no? Para lo cual también damos la bienvenida a quienes están en el fanpage y otras plataformas, ¿no? Este curso está desarrollado en el marco, pues, de lo que viene a ser las tareas, ¿no? Del trabajo en altura, ¿no? Y parte de todo este proceso tiene que ver un poco, pues, las normas ANSI, ¿no? Eh, en el proceso de los trabajos en altura, ¿no? Que es un trabajo de alto riesgo, considerado, ¿no? Como un trabajo de alto riesgo, por lo tanto, es importante, ¿no? Nosotros conocer, ¿no? Todos los mecanismos de protección, ¿no? Cuáles son las causas, cuál es el proceso de accidentabilidad, y si esto, pues, siendo un trabajo de alto riesgo, ¿no? Genera o no genera, pues, pérdida de vida o la muerte de las personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo, ¿no? Probablemente las estadísticas pueden ser variables, ¿no? De acuerdo al sector, de acuerdo al país, de acuerdo al territorio, ¿no? De acuerdo a las actividades que van a desarrollar. No todos tienen el mismo proceso, ¿no? Entonces, pero sí es importante, ¿no? Mencionar, ¿no? Que este trabajo en altura, ¿no? Va a requerir, pues, de diferentes disposiciones, ¿no? Primero, con las disposiciones de un control ante caídas, ¿no? Se va a desarrollar un PETAR, ¿no? Se va a desarrollar un PET, ¿no? O ATS o su IPERFE, ¿no? Sus controles, ¿no? Su checklist, ¿no? O sea, una serie de documentaciones para poder recién, ¿no? Solicitar la autorización, ¿no? Y además, pues, este tipo de trabajo en altura va a requerir, pues, sus exámenes médicos ocupacionales específicos,
no es los exámenes médicos generales. ¿Qué tipo de labor vas a hacer? Porque recuerden que el trabajo en altura, como lo hemos desarrollado ya en otros cursos, ¿no? Es desde 1,80 m en la norma peruana, ¿no? Para arriba. Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿no? Y hoy en día tenemos pues distintas labores, ¿no? Donde se realiza este tipo de trabajos en altura, ya sea minería, ¿no? Que a veces tenemos pues alturas de 80, 90, 100 y hasta más, ¿no? De altura, ¿no? De desarrollar el trabajo sobre esa altitud, o por ejemplo en edificios, ¿no? En edificios de 15, 20 pisos, ¿no? Principalmente en el proceso de limpieza, pintura, mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí esos aspectos es importante tener en cuenta, ¿no? Y el mismo caso es en caso de construcción, ¿no? En construcción también de la misma forma, ¿no? Tenemos altitudes, ¿no? De esas características, ¿no? Entonces, es este proceso, ¿no? De la norma ANSI, lo que va a permitir justamente es, además de lo que ya tenemos o de lo que le he mencionado, ¿no? En resumen, lo que vendría a ser un trabajo en altura. Además de ello, la norma ANSI lo que va a permitir es eh, establecer, ¿no? Estándares, procedimientos, no solamente desde el marco, ¿no? De nuestro trabajo, de la normativa nacional, sino también, ¿no? Desde el marco internacional, para lo cual, pues, como les mencioné, hay una serie de normas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí en esa imagen, ¿no? Vamos a desarrollar lo que viene a ser los trabajos en altura, ¿no? Para lo que siempre nosotros conocemos, utilizamos, ¿no? Los arnés, ¿no? Los anillos, ¿no? Entonces, la línea de vida, ¿no? Todos esos aspectos. Ya de repente nosotros lo hemos visto de manera general, solo que aquí en la norma ANSI sí hay, ¿no? No solamente un sistema de establecer contra las caídas, sino además también que hay establecido determinados pesos, determinada resistencia, determinada elasticidad que tiene que tener los implementos que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos para eso un dato, ¿no? O sea, de investigación, ¿no? Que se ha desarrollado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La causa de accidentabilidad, ¿no? Que ha causado muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esto representa, ¿no? De 2.833 muertes, ¿no? Que se ha registrado o que se registra cada año en promedio, ¿no? En este país, ¿no? El 28,5%, ¿no? Es debido, producto de las caídas de altura o caídas, ¿no? De propia altura. Entonces, esto nos da, ¿no? En cierta forma, un historial, ¿no? Nos da pues nos da un margen, ¿no? De poder saber y conocer, ¿no? Entonces, este dato es importante, ¿no? Es que se tiene que ir cada vez disminuyendo, ¿no? Y de repente llegar pues a lo que siempre nosotros como vemos, ¿no? Que es el programa de accidente cero, ¿no? O establecer, como mencionamos también, dentro de nuestra organización, ¿no? Que es la cultura de prevención. Entonces, estos datos, ¿no? Que damos así de manera general, son datos que tenemos que trabajarlo, ¿no? Y no se trabaja solamente mencionándolo, sino que se tiene pues que hacer un trabajo muy fuerte en campo, ¿no? Y para establecer justamente la jerarquía de controles, ¿no? Que es lo que también vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y qué cosa es la norma ANSI, no? La norma ANSI que les mencioné hace un momento, ¿no? Entonces, esta norma nos va a nosotros a determinar o a desarrollar pues una serie, ¿no? de tareas, ¿no? Esta norma, la Z359, está conformado por un grupo de normas, ¿no? Y que principalmente, ¿cuál es su objetivo? Es principalmente reglamentar, ¿no? Y aquí dice la palabra clave, ¿no? Protección contra caídas, ¿no? Entonces va a reglamentar la protección contra caídas, ¿no? Entonces, no es reglamentar el trabajo en altura, ojo, sino es la protección contra caídas, ¿no? Entonces ahí básicamente, ¿no? Por eso les mencionaba hace un momento
esta norma complementa lo que nosotros estamos trabajando en los trabajos de alto riesgo. Por lo que aquí, digamos, se determina algunos aspectos mucho más específicos, que tienen que ver principalmente contra el control, ¿no? Contra las caídas. Entonces, ahí es importante clarificar, ¿no? O que se entienda correctamente, ¿no? Entonces, aquí, esta norma va a abordar, ¿no? Fundamentalmente, tiene, ¿no? La orientación, ¿no? De crear un programa de protección contra caídas. Entonces, y esto, ¿no? Dentro de sus propósitos, ¿no? Se ha establecido ya a través de la norma ANSI todo un proceso de asumir responsabilidades, ¿no? Hacer un trabajo planificado, detallado, establecer requisitos, ¿no? Hacer un proceso de formación, capacitación, como es este curso, ¿no? Que estamos ahora dictando, ¿no? Con el Grupo Educativo Capacítate Perú. Entonces, esto forma parte, ¿no? Este tipo de cursos también, digamos, es un curso general, pero luego cuando vamos viendo más, digamos, cuando nos queremos especializar mucho más, vamos a ir, pues, para eso nombrando las diferentes normas que tienen, ¿no? Pero esta normativa ANSI, ¿no? No es solamente, ha nacido recientemente, ¿no? Sino esto ya tiene, ¿no? Trabajando muchísimos años atrás. Por lo tanto, esta normativa ha pasado por diferentes casuísticas, ¿no? Experiencias, no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Que permite justamente el tema de la detención de caídas, ¿no? Y para ello, pues, es importante, ¿no? Mencionar que esta norma, ¿no? Nació con un enfoque de sistemas, ¿no? Para poder cumplir en el año 1992, ¿no? El tema de los trabajos prácticos en detención o control de caídas, ¿no? Pero esta norma, obviamente, como toda norma, siempre es mejorable, es modificable, ¿no? O tiene que, pues, ajustarse o adaptarse, ¿no? A las diferentes realidades, ¿no? Esta norma enmarca, ¿no? Un conjunto de realidades de muchos países, no solamente de un determinado lugar. Por lo tanto, nosotros cuando aplicamos esta norma tenemos que adecuarlo a nuestro territorio, a nuestro sector, a las labores que estamos realizando, a las actividades, ¿no? De tal manera que nos permite fortalecer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, y esta norma pues ha pasado, como les mencioné, por ese proceso del 92, luego tuvo una revisión en el 99, para finalmente, ¿no? Establecer dentro del marco, ¿no? De la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Un último proceso en el 2017 estableciendo la ANSI Z359.1, ¿no? Y que esta ha sido dividida en grupos, ¿no? De normas, ¿no? Que se va a establecer. Por eso es importante que nosotros debemos señalar, ¿no? Que el equipo de seguridad que cumpla, ¿no? Con todos los mecanismos y controles de prevención, ¿no? Y sobre todo contra las caídas, ¿no? Finalmente nos va a permitir, ¿no? Garantizar la calidad de vida, ¿no? De los trabajadores. Ese es el objetivo fundamental que se busca. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, mencionaba pues que esta norma ha sido subdividida, ¿no? Por diferentes normativas, ¿no? Como ustedes ven aquí en esta lámina, hay una sección, ¿no? Dentro de la norma ANSI 359.1, que ha subdividido las anteriores, que existían hasta las 359.4, ¿no? Que era las definiciones, ¿no? Las 359.00 son básicamente definiciones, nomenclaturas, ¿no? O sea, digamos, términos generales, ¿no? De lo que tiene que ver la protección contra caídas y detención de caídas. Y así,
¿no? También se estableció los requisitos, cuáles van a ser, ¿no? Para el tema de los sistemas personales o subsistemas en la detención de caídas. Y luego se estableció en la 359.2 requisitos mínimos para un programa administrado integral de protección contra caídas, ¿no? O bien dice su nombre, ¿no? Requisitos mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí uno tiene que ir adecuándolo a nuestra realidad, ¿no? O a nuestras actividades. Luego la Z359.3, ¿no? Requisitos de seguridad del sistema, ya lo que viene a ser el posicionamiento, ¿no? De trabajo y de restricción y desplazamientos, ¿no? Que se realizan dentro de este proceso, ¿no? Y por último, la 359.4, que son requisitos de seguridad para el sistema de rescate asistido, ¿no? O autorrescate. Así se denominó, ¿no? Esta normativa, ¿no? Con estos con estas secciones o series, ¿no? Complementarias hasta la Z359.4, ¿no? Posteriormente, ¿no? Se estableció un conjunto de normativas que iba a permitir o ayudar, ¿no? A poder fortalecer o adecuar, ¿no? Un nuevo proceso. Y ahí nos encontramos pues con la ANSI 359.1 versión 2007, ¿no? Entonces, este tipo de normativas, ¿no? Ya nos establece, ¿no? De poder ver, ¿no? Respecto al tema de la 359.5 hasta la 6, 7, hasta llegar a la 359.18, que son diferentes normas donde se va a dar, pues, ¿no? El tema de ya más específicos, como es el caso de los diseños para un sistema activo de protección contra caídas, ¿no? O también, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, ¿no? De los componentes que tiene que tener uno en el sistema contra caídas, principalmente en el arnés, ¿no? Que tiene que ver con dureza, tiene que ver con fuerza, elasticidad, ¿no? Entonces, para ello también se trabaja el tema de las calibraciones y verificaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no existe solo una marca que es proveedora de estos sistemas, ¿no? Existen muchísimas marcas, pero cada una de ellas tiene que cumplir los estándares internacionales. En el caso de producción, pues, los estándares internacionales que están enmarcados justamente en la norma ANSI, ¿no? Y en muchos lugares, ¿no? De trabajo, en la actualidad, ya te indican a veces, ¿no? Tienes que estar homologado, capacitado o en todo caso entrenado, ¿no? Para en las normas ANSI 359, perdón, Z, ¿no? Z359, entonces ya el trabajador tiene que estar. Yo al cliente, o perdón, al proveedor, ¿no? Le solicitan, ¿no? Sus trabajadores tienen que estar capacitados en esta norma, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa matriz o a la que le vas a dar el servicio, ¿no? Seguramente está trabajando con esa normativa, ¿no? La Z359, ¿no? Entonces, y ahí es donde pues, tus trabajadores o los trabajadores que están en tu cargo, ¿no? Como seguridad, salud en el trabajo, entonces tienen que estar también en esa misma normativa, ¿no? ¿Por qué? Existen muchas experiencias, todos hemos trabajado, hemos hecho trabajos en altura de distintos tipos, ¿no? Con distintos mecanismos de control, ¿no? Pero sin embargo, en este caso nos piden ya un requisito adicional. Y eso justamente es lo que nos va a determinar este tipo de normativa, ¿no? Con su serie de normas hasta la 359.18, como es el caso de, por ejemplo, ya en la 359.8, que habla sobre la seguridad para acceso mediante cuerda. Entonces, tan solo, ¿no? Hacer un curso de cuerdas, ¿no? Y hacer nudos, saber hacer amarres, ¿no? Con cuerdas, es
todo un entrenamiento, no es algo del cual nosotros de repente estamos acostumbrados, no existen técnicas para hacer cuerdas, ¿no? Y esta sirve para distintos aspectos, no solamente para rescates, ¿no? Sino también incluso para poder hacer el transporte, para poder hacer de repente también, ¿no? Zonas agrestes, ¿no? Como parte de las medidas de protección, ¿no? Donde muchas veces los puntos de anclaje o los puntos, ¿no? ¿Cómo se llama? De apoyo no son suficientes. Entonces es importantísimo, ¿no? En ocasiones ver este proceso, ¿no? Y en el caso de la 359.9 nos hablan de seguridad para dispositivos de descenso. Entonces se van dando cuenta y ahí estamos hablando de otros, ¿no? No sé, puede ser, por ejemplo, con tipos retráctiles, como puede ser con mismas cuerdas, ¿no? Con otros tipos de, de anclajes. Entonces, todo ese proceso es lo que también, ¿no? Nos va a conversar o nos va a mencionar esta normativa, ¿no? Los requisitos para arnés de cuerpo entero, ¿no? O sea, y con cuántos puntos de apoyo, ¿no? Nosotros conocemos, ¿no? El que siempre hemos utilizado, ¿no? Con la D, y a ello, pues, ¿no? Nos anclamos, ¿no? Bueno, pero también tenemos otros puntos de apoyo, ¿no? Justamente eso va a depender de la altitud, va a depender del trabajo que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Componentes o conectores, ¿no? Para un sistema personal de detención de caída, ¿no? Indudablemente en toda labor no podemos decir que no, siempre va a existir un incidente, y como ya saben, ¿no? De acuerdo a Frank Bird, la suma de incidentes nos va a dar algún tipo de incidente, pero si nosotros no estamos, digamos, preparados, no estamos, digamos, de repente capacitados, ¿no? Cómo atender cómo actuar, ¿no? Ante un accidente, una emergencia, entonces nos vamos a ver en serios problemas, ¿no? Más aún cuando se trata de este tipo de problemas en altura, ¿no? Entonces, para eso es importante conocer correctamente el arnés, ¿no? Todos, ¿no? No solamente los que están llevándolos en el equipo, también, digamos, acompañantes. Tenemos que conocer todo, la utilización y lo que podemos hacer con el arnés, ¿no? Componentes, ¿no? Y en la Z35912 ya nos habla, por ejemplo, de componentes y conectores para lo que ya deben ser el sistema personal de detención de caída, ¿no? Entonces ahí nos vemos también con esta normativa, la 359.13, nos habla de amortiguadores, ¿no? Recuerden que hay arnés que no tienen, ¿no?, un factor de amortiguación, otros sí los tienen, ¿no? Y estos amortiguadores también nos va a dar, pues, justamente una percepción de este proceso. Y dentro de ello, pues, las líneas de vida, ¿no? Con amortiguador de impacto, ¿no? Lo que les dije hace un momento, ¿no? Estos son muy importantes cuando estamos en trabajos de mayor altura, ¿no? Y para calcular ese tipo de trabajo, también tenemos que considerar varias variables, ¿no? O sea, a veces estamos utilizando sobre los 1,80 m, ¿no? Estamos utilizando un arnés con amortiguador de impacto, ¿no? Entonces, a veces ese proceso es lo que tenemos que nosotros mejorar, ¿no? Mejorar, saber lo que tenemos que llevar, ¿no? Llevar, calcular correctamente, ¿no? Luego tenemos, ¿no? El tema de la 15, ¿no? La 359.15, que son para lo que viene a ser cuerdas salvavidas. ¿Se dan cuenta lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y también tenemos el otro que es la 359.16, ¿no? Lo que viene a ser seguridad para detenedores de caídas. Existen, ¿no?, equipos para poder. La 359.17
¿no? Seguridad para fuerzas salvavidas horizontales. Entonces ahí, digamos, ya se establece algo mucho más, ¿no?, específico. Y la 359-18, que tiene que ver pues justamente con los requisitos de seguridad, ¿no?, de los conectores de anclaje. Entonces, ahí, bueno, ahí vamos viendo, ¿no?, lo específico que es esta norma puntual, ¿no?, para poder trabajar con cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, como medida preventiva, nosotros, pues, dentro de nuestros trabajos en altura, siempre vamos a desarrollar una inspección previa, ¿no? De hecho, que hacemos una mensual, quincenal, semanal, como en nuestro programa, ¿no?, dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero en el caso de los trabajos de alto riesgo y en el trabajo de altura, ¿no?, principalmente, se va a hacer un checklist o una inspección antes de realizar las labores, ¿no? Porque nosotros tenemos que evaluar cómo han sido almacenados estos equipos, ¿no? Si tienen algún tipo de falla, algún tipo de daño, algún tipo de golpe, algún rasgo, ¿no?, que vaya a dificultar, ¿no?, al momento de desarrollar estas labores, ¿no? Porque cuando imaginemos que ya el trabajador esté, digamos, en sus labores, ¿no?, y no se haya realizado, no se haya detectado algún tipo de daño, ¿no?, ya sea al arnés, ya sean a los anillos, a la línea de vida, ¿no?, a lo que estemos utilizando, y eso no se ha detectado correctamente. Entonces, frente a un accidente que pueda ocurrir, ¿no?, entonces tenemos la mala suerte, ¿no?, en todo caso la desdicha de que esto tenga un mal desenvolvimiento, ¿no?, de ejercer la protección contra caída, ¿no? Porque no va, ¿qué cosa va a pasar? No va a resistir. A eso le aplicamos, ¿no? O sea, un cuerpo cuando está al aire, por gravedad, su velocidad, ¿cuánto aumenta?, ¿no? Entonces, ese aumento de velocidad, por cada segundo de aumento de velocidad, su peso es el que va a ir aumentando, ¿no? Imagínense cuando va a caer o cuando va a detener contra el sistema de contracaída, ¿no? Su peso no va a ser el mismo, ¿no? Si imaginemos que pese 80 kilos, ¿no? No va a ser el mismo, ¿no?, cuando esté después de 10 o 15 segundos caída abajo, ¿no? No va a ser el mismo. Entonces ahí. Entonces, y lo otro es pues la línea de vida, ¿no?, la resistencia que tiene que tener. Y caída abajo, entonces, ¿cómo va a amortiguar ese, ese, ese freno, ¿no? Va a haber un primer impacto. En ese impacto, si no están los equipos en buenas condiciones, simplemente no va a resistir. Y al no resistir, entonces el desenlace pues va a ser fatal, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso justamente es lo que se quiere evitar, ¿no? Esa estadística que habíamos mencionado hace un momento, ¿no?, de 28.5, 30, ¿no?, por ciento, ¿no?, de accidentes producto del tema de las caídas, ¿no?, o de los trabajos en altura, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, de manera un poco más específica en algunos casos, ¿no?, para que se pueda, ¿no?, establecer, ¿no? Obviamente que todo esto de las normas ANSI 359, ¿no?, vienen desarrollados, ¿no?, libros, guías, ¿no?, para que uno pueda entender, ¿no?, dentro de los aspectos del resumen, como también, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser un conocimiento mucho más detallado también, ¿no? Por eso el ámbito, ¿no?, de esta Z359.0 es el código, pero que en realidad aquí se ve, o se determina, o en todo caso se va a abordar, ¿no?, lo que viene a ser las definiciones
nomenclaturas, ¿no? Definiciones y nomenclaturas, ojo, ya nos va dando ya ahí los principales aportes, ¿no? Que se va a emplear en la protección contra caídas y detención de caídas. Entonces, no solamente es el sistema de protección, porque el sistema de protección puede tener algún tipo de falla, ¿no? Entonces, bien, entonces si ahí pasa eso, nosotros tenemos el otro, que el equipo que hemos colocado al trabajador va a tener un sistema de detención. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? También. Tener, digamos, de manera integral de mano de protección, ¿no? Contra caídas y detención, ¿no? Y además, esta norma, que es la, 350, la Z359.0, va a determinar principalmente, ¿no? Como un diccionario de términos especializados, ojo, términos especializados, no es un diccionario del cual de repente nosotros hemos desarrollado, visto o estudiado, ¿no? Sino que esto es específico para la norma ANSI Z359, ¿no? Donde pues va a compilar, ¿no? Mencionan que es 18 secciones, ¿no? Y dentro de esas 18 secciones se va a definir aproximadamente 150 términos, ¿no? Que se va a utilizar a lo largo de la normativa, ¿no? En sus diferentes diferentes grupos de normas, de la 0 que estamos viendo aquí hasta la 18. Entonces, aquí va a enmarcar ese proceso. Y asimismo también, ¿no? Esto va a estar, digamos, de forma alfabética. Entonces, uno que quiere especializarse en este tipo de trabajo o que quiere familiarizarse, pues puede tranquilamente estudiar estos 150 términos. Y luego tenemos la Z359.1, la siguiente, por favor, ¿no? En la siguiente lámina, nosotros tenemos ya lo que vienen a ser los requisitos, ¿no? De seguridad para los sistemas personales, ¿no? Entonces, ya que hablamos de requisitos, tampoco, para los sistemas personales, subsistemas y componentes para la detección de caídas. Entonces, nos ha dado algunos términos claves, como tiene que ser el tema de los requisitos, el tema de los subsistemas, ¿no? Y componentes, ¿no? De subsistemas y componentes. Entonces, obviamente, esto está relacionado, ¿no? A un trabajo de detección de la caída, ¿no? Es así que su ámbito dentro de esta norma, de la Z359.1, contiene criterios, ¿no? De diseños, de productos, de procedimientos, ¿no? Donde se va a probar, ¿no? Los componentes, los subsistemas y los sistemas, ¿no? De detención de caídas. Es importante cuando veamos, ¿no? O queramos aplicar, ¿no? Sistema de detención de caídas, aplicar o revisar esta normativa, ¿no? Y de tal forma que nos va pues a nosotros a ahí establecernos cuáles son los procedimientos, qué tipos de equipos, qué tipos de componentes nosotros vamos a utilizar, ¿no? Ojo que cada una de estas normativas nos va a dar, ¿no? Con precisión cuáles son los equipos que debemos de nosotros tener para este tipo de trabajo. O sea, no es que yo voy a adaptar, ¿no? Ya yo necesito esto, pero lo adapto con un material, con otro material, ¿no? Y conformo, ¿no? Mi detección de caída. No, también tiene sus requerimientos, su especificación, y con ello, pues yo tengo que adquirir, comprar o tener en el almacén todo ese equipamiento que me están solicitando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te solicitan aquí en la norma ANSI, todo está normado, ¿no? Todos los equipos, todo va a estar normado, la soga, las cuerdas, ¿no? Todo está normado, o sea, no es algo que yo lo voy a comprar sin
en este caso, la garantía, ¿no? Corresponde, ¿no? Más adelante vamos a ver el por qué. Entonces, este tipo de exigencia tiene la norma ANSI, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la 359.2, ¿no? Que esta tiene que ver con estamos hablando, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? De nuestro programa, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos, ¿no? Para poder nosotros desarrollar este programa, ¿no? De manera integral de protección contra caídas, ¿no? Entonces, ahí es importante mencionar, ¿no? ¿Cuál es su ámbito? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su propósito? ¿No? ¿Cuáles van a ser su jerarquía de controles? ¿No? Es importante tener nosotros en claro ese proceso. Y asimismo también, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades? Entonces, este proceso nosotros tenemos que conocerlo claramente, ¿no? Bueno, aquí en la lámina, como les mencioné, esto es material de apoyo. En este proceso nos dice, pues, ¿no? Que el programa, ¿no? Estamos hablando de un diseño, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, el programa, ¿no? Tiene que ver justamente con la guía, ¿no? Para que las organizaciones puedan desarrollar este programa de protección contra caídas, ¿no? Esto, como les mencioné, lo tienen que aplicar todos los que realmente están, ¿no? Decididos a cumplir esta normativa, ¿no? No nos podemos aventurar a decir, yo tengo la norma ANSI, o no, yo estoy desarrollando la norma ANSI 359 y en realidad, pues cuando vamos a hacer una homologación o cuando vamos a un servicio, ¿no? Que nos solicitan el cumplimiento de esta norma, no estemos preparados, ¿no? Entonces, sería muy lamentable porque estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de establecer los requisitos mínimos? En principio, ¿no? Lo que se tiene que hacer es que este programa, ¿no? Sea, ¿no? Digamos, un punto de apoyo, ¿no? A la parte no solamente técnica, sino también administrativa, ¿no? Y que pueda ser dotado, ¿no? Por todos los requerimientos dentro de la organización. Por eso es importante identificar, evaluar y eliminar, ¿no? Eliminar, cuando hablamos de eliminación, es principalmente tener los controles, ¿no? Y el control lo tenemos que tener nosotros. O sea, nuestro control no puede depender de otro, ¿no? El control lo tengo yo, ¿no? O sea, desde lo que yo puedo controlar, puedo, ¿no? Hasta manejar, medir, desde ahí. No puedo depender de otro. ¿Sabes? Tenemos actividades cruzadas, ¿no? Y dependemos de la empresa, de la organización B, C o de la organización matriz, ¿no? No podemos nosotros depender de todos, ¿no? Tenemos que tener el control, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos para esto, ¿no? Liberar, o sea, que esté liberada el área, tenemos que liberarlo, ¿no? Y sobre esa parte, que no tengamos otro tipo de actividades. Entonces, una vez teniendo el control, nosotros pues evaluaremos, ¿no? Identificaremos todos los riesgos de caída mediante la planificación. Entonces, ahí este proceso sí lo hemos desarrollado, ¿no? En diferentes planes, programas, ¿no? Y también en nuestro IPRC, ¿no? Luego, tenemos que asegurar, ¿no? Una adecuada capacitación del personal, ¿no? Lo que mencioné hace un momento y lo que estamos haciendo también es capacitarlos, ¿no? A ustedes para que luego ustedes puedan hacer una réplica, una retroalimentación, pueden hacer pues, otro curso de formación hacia los, digamos, trabajadores que están a cargo de ustedes, ¿no? Y además también es importante asegurar una adecuada instalación. Entonces,
No solo es tener los equipos, sino necesitamos una adecuada instalación. ¿Para qué una adecuada instalación? Para muchos aspectos. Para entrenar, capacitar, formar, para almacenar, ¿no? Y para cuidar, ¿no? Porque estos equipos no pueden ser golpeados, no pueden ser aplastados, no pueden ¿no? estar en contacto con otros tipos de materiales. Entonces requieren, ¿no? un cuidado específico, ¿no? Y ese cuidado nosotros tenemos que no asumir nosotros como supervisores SOMA o ingenieros SOMA, no asumir, ¿no? la responsabilidad, sino lo que tenemos que es trasladar esa responsabilidad a los que son usuarios, ¿no? Los que están, ¿no? Utilizando este tipo de equipos, ¿no? Porque es la vida de ellos en riesgo. Por lo tanto, son ellos que tienen que cuidar este tipo de implementos, ¿no? Entonces, es importantísimo este proceso, ¿no? Lo siguiente, entonces, para ello, ¿no? También vamos a establecer, ¿no? las responsabilidades, ¿no? Vamos a establecer, ¿no? Los procedimientos, que va a ser muy importante, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidades, ¿a quiénes estamos involucrando? ¿No? Solo al ingeniero SOMA, ¿no? Estamos involucrando al supervisor, al capataz, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidades dentro de este tipo de programas, ¿no? De protección contra caídas, intervienen todas las partes, ¿no? Todos los stakeholders, ¿no? Y ahí tiene que ver, obviamente, el empleador, ¿no? El punto principal, ¿no? El responsable principal de lo que ocurra, ¿no? Entonces, y eso significa que tiene que garantizar logísticamente y todas las condiciones para poder continuar con nuestras labores. Además, se tiene que hacer una administración del programa. Para ello, pues, tenemos que ver una persona calificada, que administre, que dirija, ¿no? Y que esté, pues, permanentemente en campo para no tener ningún tipo de dificultad. Hay que entrenar o hay que tener un personal de rescate, ¿no? Como es una brigada, ¿no? La brigada de emergencia. Y que esta brigada de emergencia esté capacitado, entrenado, ¿no? Porque se requiere bastante concentración al momento de abordar ante un emergencia. Y sabiduría también, cuáles van a ser mis puntos de apoyo, dónde voy a empezar, ¿no? Entonces nos encontramos en situaciones de este tipo, ¿no? Y luego tenemos también, ¿no? Que solamente dentro de esta área las responsabilidades hayan personas autorizadas, personas competentes, ¿no? Un personal de rescate autorizado y obviamente los que vayan a asumir, ¿no? Son los instructores o desarrolladores de programa. Entonces, eso es importante. Acompañado de estas responsabilidades están las capacitaciones y evaluaciones, entrenamientos, ¿no? Que se debe llevar a cabo, ¿no? En relación a este tipo de norma, ¿no? Y este tipo de programa, ¿no? Obviamente, estas capacitaciones y evaluaciones van a estar, pues, enfocados, ¿no? De repente a otras normativas, ¿no? Como la que vimos en la 3059.2, ¿no? Porque tenemos, pues, que conocer dentro de ello las normativas, pero los términos, tenemos que conocer, ¿no? Los controles, ¿no? Cuáles van a ser las actuaciones, ¿no? Entonces, y probablemente estas se van a relacionar con otras más, con otras normas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Una vez habiendo sido capacitado y evaluado, entonces el personal que va a intervenir en este programa, entonces es importante ver los procedimientos, ¿no? De protección contra caída, ¿no? Y ahí es importantísimo, ¿no? El tema del esquema, el esquema del procedimiento,
flujo, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar. Entonces aquí parte de que esto se está basado en un informe de riesgo de caída, ¿no? Así como les di el dato anterior, entonces nosotros en nuestra organización podemos sacar la misma información, ¿no? O sea, tanto de incidentes como de accidentes, ¿no? Y de lo que nosotros hemos, digamos, tenido como ocurrencias, ¿no? Pero que también podemos, en función a nuestras actividades, podemos ver, digamos, que otras organizaciones han tenido otros, digamos, de otras formas, ¿no? Estos accidentes, entonces también los tenemos que conocer o en todo caso ponerlos en práctica, ¿no? Para, en función a eso, establecer nuestro programa, ¿no? Sobre todo los controles, ¿no? Entonces, el informe va a ser elaborado por profesionales, ¿no? Informaciones de seguridad, en este caso de nosotros, ¿no? Y que este personal tenga sea calificada y que sea competente, ¿no? Porque de acuerdo a sus conclusiones se va a determinar qué tipo de acciones se va a tomar, ¿no? Además, también es importante mencionar que en el informe se va a identificar, ¿no? La caída del riesgo, determinando de acuerdo al lugar de trabajo, y se va a recomendar, ¿no? Cuáles van a ser los métodos para eliminar, ¿no? Controlar el riesgo en función a las caídas, ¿no? Entonces, ahí nos va a dar justamente, pues, ya un primer alcance, ¿no? Y en la siguiente lámina, ahí la siguiente, por favor, y vamos a ver, ¿no? La jerarquía de controles, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos 5 controles de jerarquización, ¿no? En nuestra jerarquía de controles son 5, ¿no? En este caso, ¿no? Se ha adecuado en 4 controles. Ojo que solamente estamos hablando para la protección contra caída, ¿ya? Y una de las principales, ¿no? La primera es la eliminación o la sustitución, ¿no? Bueno, ya entendemos por eliminación, ¿no? ¿Qué cosa es, ¿no? Donde nosotros tenemos que disminuir o tenemos que desaparecer, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Lo que nos va a generar un grave daño, pérdida, ¿no? Material, humano, ¿no? Equipo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que eliminar. O de lo contrario, sustituir mediante un control de ingeniería para para un mejor desarrollo de nuestras labores, ¿no? Luego tenemos el tema de la prevención pasiva de caídas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención pasiva, ¿qué significa? Pues anular o separar el rango, ¿no? De lo que viene a ser, ¿no? La tarea de los trabajadores y que éstas, ¿no? Tienen que asumir, ¿no? Unas labores, ¿no? Digamos, de apoyo o rotativas, ¿no? Que permite justamente la prevención, ¿no? Pasiva de caída. No podemos tener de repente a todos dentro de las mismas labores, que a veces se requiere, pero de acuerdo a los equipos que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro plan, ¿no? Existen procesos, ¿no? Entonces, no podemos arriesgar. Luego tenemos el tema de los arnés, ¿no? Para caídas, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros hablamos de un arnés, probablemente rápidamente nos lleva a la mente, ¿no? Los arnés de cuerpo entero, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, el principal, ¿no? Que nos va el principal control que nos va a ayudar a salvar la vida, ¿no? Entonces, para eso, el arnés, pues, tiene que hacer su inspección, su verificación antes de colocarse, ¿no? Antes de colocarse, no durante la colocación, ¿no? Y de tal manera que el trabajador tiene que asegurar, pues, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Los puntos de anclaje, ya una vez ya colocado, ¿no? Como va con su línea de vida, ¿no? Con sus puntos de apoyo.
Entonces ya tiene que trabajar en ese marco, ¿no? De acuerdo pues a su, también, ojo, que uno cuando ve esto también tiene que verlo de acuerdo al peso que tiene cada uno, ¿no? Entonces, se asume, digamos, una labor de ese tipo, ¿no? Y que permita poder desplegarse al trabajador con toda normalidad para desarrollar sus labores. Y como cuarto, tenemos el tema de la detención de caídas, ¿no? Esta detención de caídas va a incluir pues todo un sistema, ¿no? Un diseño, ¿no? Para poder establecer nuestros puntos de línea de vida, ¿no? Y también pues el proceso de la inclinación, ¿no? Que tiene que ver esta detención, ¿no? Ahora acá en el tema de detención de caídas, pues nosotros podemos citar distintos tipos, ¿no? De línea de vida, puntos de anclaje, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, esto también cuando este sistema contra caídas se empiece a armar, todo tiene que ser con materiales o equipos certificados. No podemos utilizarnos de manera hechiza algún punto, ¿no? Que dicen, ya acá mi punto de anclaje, entonces, no, me faltaron candados, me faltaron dados, entonces, ¿qué hago? No, bueno, entonces vamos, un alambre, dicen, ¿no? Vamos a utilizar un alambre. Ese alambre no tiene la resistencia para lo cual ha sido creado, ¿no? Nuestros, eh, nuestros materiales. Entonces, no podemos, ¿no? O a veces queremos reemplazar a la grapa, por ejemplo, ¿no? No podemos reemplazar a la grapa, ¿no? Por, digamos, otro tipo de material. Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? Capacitar, ¿no? Poder hacer, ¿no? Conocimiento a todos los trabajadores y a todos los responsables. Ojo, no solamente los trabajadores son los únicos, ni los ingenieros de seguridad, sino también el mando medio y el alto mando de una organización. Todos tienen que tener conocimiento. Porque a veces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando cada uno está en sus labores, ¿no? Administrativas, no sé, de gerencia, otros de campo, otros de capataces, otros de buscar cumplir la tarea, pero cada uno se pone en su punto de labor. O sea, solo está mirando en función a lo que está destinado. Pero a veces establecemos determinados cambios y esos cambios no se comunican. Y cuando nosotros vemos, dijo, pero sí estaba ahí en el comunicado. Pero ¿qué ocurre? Que ya uno lo instruyen de una manera, ¿no? Lo instruyen de una manera y luego aparece un cambio X y eso no se puede dar así. Tiene que haberse previo aviso, capacitaciones, no tiene que haber en todo caso, ¿no? Un mecanismo donde que la comunicación llegue de manera asertiva a todos los niveles, ¿no? Entonces, a partir de ahora utilizamos este tipo de equipos, materiales, entonces ya sabemos, ¿no? Y eso no hay y solamente lo entregamos, lo damos, ¿no? Entonces al final alguien, no es muchos, van a cometer los mismos errores y eso nos va a llevar pues, a incidentes o accidentes, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La comunicación dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, con esto nosotros vamos a determinar, ¿no? Algunos requisitos también que es importante. Nos hemos detenido un poco en esta normativa, ¿no? Que es la 359.2, porque desarrolla, ¿no? Un programa, ¿no? Un programa integral, ¿no? De protección contra caídas. Entonces, básicamente aquí es donde se va a indicar, se va a especificar, ¿no? El corazón, ¿no? De este proceso, ¿no? Y como les mencioné, ¿no? Al inicio de esta normativa, es que esta norma aquí en la 359.2 te va a dar los requisitos mínimos, ojo, mínimos. Obviamente en mínimos, pero especializados, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener en clave. Bueno,
Entonces aquí tenemos ya hemos hablado de un plan, ya hemos hablado, ¿no?, de los procedimientos que tienen que haber, ¿no?, las responsabilidades, las capacitaciones, y ahora vamos a ver sobre los requisitos, ¿no?, para ese tipo de diseño. Y en estos requisitos, obviamente, pues tenemos una medida, ¿no?, contra el riesgo que se va a extender básicamente en procesos de construcciones, en procesos de minería, ¿no? No sé, por ejemplo, en mantenimiento, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Para cada uno de esas, de, de, de estos sectores, ¿no? Se tiene pues que establecer, ¿no?, una serie de diseños. No todos son iguales, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí vamos a requerir, pues, ¿no?, digamos, el trabajo conjunto, ¿no?, con, con ingenieros especializados, arquitectos, ¿no?, para unos diseños adecuados, ¿no? ¿No? Tanto en planta como en fábricas y en edificios. Eh, Cómo nosotros hacemos que nuestro sistema de prevención, detención de caídas, ¿no?, y prevención de caídas funcione correctamente, ¿no? Nosotros aplicamos, nosotros verificamos, supervisamos, pero a veces requerimos de otro punto de apoyo, ¿no? Entonces ahí viene. Luego tenemos el sistema de anclaje, ¿no? Dentro de este sistema de anclaje, nosotros vamos a tener, pues, ¿no?, un proceso de resistencia, ¿no? Porque, como bien dice su nombre, anclaje, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros van a ser nuestros puntos de apoyo principales, para lo cual, pues, estos también tienen que re- requerir, ¿no?, y, bastante precisión, ¿no?, bastante sostenimiento, ¿no?, al momento de nosotros poder, ¿no?, o que este sistema de anclaje pueda resistir todo nuestro peso, ¿no? Y a veces no solamente es el nuestro, sino que también está a veces vinculado a algún equipo, alguna maquinaria que nosotros podamos tener, ¿no? Como le digo, los trabajos son diversos, ¿no? No solo pensemos en que estamos nosotros, o sea, yo y otro compañero más, y limpiando un vidrio. No, a veces no es así. Tenemos otras cosas más. Luego, es importante tener, en caso de estos anclajes, ¿no?, es importante, ¿no?, que estén certificados, ¿no? O sea, que tengan esas características para poder justamente ver, ¿no?, si nuestro trabajo puede durar dentro de un horario largo, un periodo corto, ¿no? También va a ser importante, ¿no?, tenernos acá nuestros procedimientos de rescate, ¿no? Este procedimiento de rescate, ¿no?, frente a cualquier situación, nos va a permitir, ¿no?, una protección contra caídas, ¿no?, y también saber, pues, con qué documentos de planificación vamos a contar, ¿no? ¿No? Ya saben que las emergencias se van a catalogar, ¿no?, de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Entonces aquí, si yo tengo mis implementos, ¿no?, todos, ¿no?, entonces intervengo de manera inmediata. Entonces, si no tengo todos los implementos y requiero, ¿no?, de una asistencia o de un aliado estratégico, ¿no?, para poder atender esta emergencia, entonces tengo que activar mi sistema de comunicación inmediato, ¿no?, para que puedan ellos desplazarse y también conjuntamente aplicar, ¿no? Hay lugares o espacios en los cuales de repente ya nuestro alcance está fuera, no vamos a poder hacerlo, entonces tenemos que dar pase a quienes realmente tienen los equipos, la preparación, ¿no?, para poder hacer este tipo de rescate. No es fácil, no es algo que nosotros vamos a estar preparados para todo. Hay especialidades, ¿no? Así es que la siguiente, por favor. Entonces es importante también eso, eso es importante mencionar, ¿no? En un proceso, ¿no?, de algunas experiencias, ¿no?, algunos trabajadores o algunos eh,
intervenciones que han habido, ¿no? Han habido, han querido, ¿no? Pues, de manera proactiva, querer aplicar estos rescates, pero al final no hemos terminado con situaciones positivas, ¿no? Sino, además de que estábamos ya teniendo en peligro la vida de una o dos personas, estos rescatistas que asumieron esta labor, que asumen esta labor, también terminan, ¿no? Hasta perdiendo la vida, ¿no? En algunos casos accidentados o pierden la vida y entonces no se está cumpliendo la labor correctamente, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque a veces intervienen con los equipos que no son los adecuados, ¿no? O a veces no tienen, digamos, la preparación suficiente, ¿no? Para este tipo de situación, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la preparación suficiente y consideramos que tiene que haber otro equipo, ¿qué hacemos? Solo hacemos contención. Tenemos que hacer la contención hasta que llegue el equipo especializado, ¿no? Y entonces con este equipo especializado, ellos determinarán si nosotros también ayudaremos o seguiremos dando asistencia, ¿no? Desde donde nos encontremos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en claro, ¿no? Bueno, en el tema de la detención, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, las investigaciones de estos incidentes o accidentes, ¿no? Vamos a ver el tema de la detención de caídas, el posicionamiento del trabajo, ¿no? El control y restricción que ha habido para el desplazamiento, y bueno, y obviamente cómo se desarrolló el sistema de rescate. Entonces, ahí utilizamos bastante, ¿no? El tema de la fuerza estática, ¿no? Esto va a cumplir pues, un rol muy importantísimo, ¿no? Porque de otro lado, pues nosotros vamos a tener algunos pesos, ¿no? O en todo caso, vamos a tener algunas referencias, pero sin embargo, la fuerza estática para cada uno, ¿no? Se tiene que determinar, ¿no? Y asimismo también ver, como les dije, ¿no? Si se puede o no se puede acceder a determinados lugares, ¿no? O mediante cuerda. Entonces, todo eso se evalúa y tiene que estar escrito, ¿no? Para ver todas las posibilidades, ¿no? Y luego, en las investigaciones de incidentes, entonces, como les decía, ahí se tiene pues que realizar a todo el programa, ¿no? Integral, no solamente es al suceso, al hecho, todo. Porque recuerden que hay participación de alta responsabilidad, de mando medio, ¿no? Los bajos y propiamente los que hacen las labores operativas. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué faltó? ¿Qué se omitió? ¿Qué no se adoptó? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y luego, el programa, ¿no? De evaluación de la eficacia, ¿no? De ya una vez haciendo la retroalimentación de esta investigación de incidentes, ¿no? Aquí pues va a terminar, ¿no? Con un reporte, ¿no? Con resultados, con documentos, ¿no? Y con medidas correctivas que se tienen que hacer. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, un poco para no detenernos demasiado, ¿no? En este proceso, ¿no? Pero es importante a veces poder explicarles, ¿no? De manera detallada en algunos. Bueno, mientras más vamos avanzando, ¿no? Entonces nos vamos encontrando, ¿no? Con situaciones, nos vamos encontrando, ¿no? Con mayor rigurosidad dentro de esta norma, o donde pues que ya lo que vamos utilizando, ¿no? Los equipos, ¿no? Son equipos de mucho cuidado, ¿no? Y justamente es lo que tiene que ver con este Z359.3, respecto a los requisitos de seguridad, ¿no? Para el sistema de posicionamiento del trabajo y de restricción de desplazamiento, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta norma? Dentro de su ámbito, lo que nos dice es pues que esta norma, ¿no? Se tiene que, antes, ¿no? De realizar las labores, se tiene que examinar, ¿no? Los requisitos de producto para poder definir, ¿no? Cuál va a ser nuestro ámbito de acción, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que
nosotros tenemos que hacer un control previo, un checklist, una inspección, ¿no? A todos los equipos que vamos a utilizar, ¿no? Para de esa manera verificar pues si tiene algún tipo de daño, si tiene algún tipo de pintura, algún tipo de golpe, ¿no? Esto, ¿no? Porque ¿qué ocurre? A veces nosotros tenemos, ¿no? Tenemos el arnés, ¿no? Tenemos ¿no? Las cadenas, ¿y qué hacemos? Con estas empezamos, con los ganchos, y empezamos, ¿no? A golpear. A ver, no me falta mi martillo, y empiezo a golpear con los ganchos. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo hemos encontrado, ¿no? Muchos trabajadores haciendo esas labores. Entonces, no, ingeniero, lo que pasa es que subí 30 segundos y me olvidé el martillo, pero ya, solamente necesito esto, ¿no? Pero eso no es lo correcto, ¿no? Si estás con arnés, es justamente para utilizarlo con tu línea de vida y para que éste te proteja, ¿no? Pues si tú lo estás golpeando, entonces esto ya no es un equipo, ¿no? Calibrado, ya no es un equipo adecuado, al menos para lo que viene a ser una detención de caída. Por eso es importante, ¿no? Definir correctamente el posicionamiento del trabajo, ¿no? Y la restricción del desplazamiento. Cuando hablamos de posicionamiento del trabajo, ¿no? Significa que hay que apoyar a un trabajador, ¿no? En una superficie vertical, ¿no? Mientras trabaja sin agarrarse de sus manos. Entonces, describe una actividad donde los sistemas de posicionamiento de trabajo están diseñados para prevenir caídas. Si es que nosotros tenemos eso, pero a veces no ocurre eso, ¿no? Nos arriesgamos. Entonces dice pues que los sistemas de posicionamiento de trabajo van a estar diseñados para prevenir caídas, cuando los riesgos de caída estén presentes. Pues ahí, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a aplicar, utilizar. Entonces, es importante, ¿no? En el entrenamiento que ustedes tengan, o en el momento de que ustedes puedan hacer las indicaciones, siempre es bueno hacer una simulación, o como un simulacro, así como el que va a haber entre 2 días en nuestro país, ¿no? Un simulacro nacional, entonces ¿no? Entonces es importante para justamente verificar, ¿no? Cómo se actuaría, qué se haría, ¿no? Definición, ¿no? De restricción del desplazamiento. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, en principio, delimitar el desplazamiento de un trabajador de tal manera que no puede acercarse, ¿no? A la zona de riesgo de caída. Es importantísimo aquí, ¿no? Los sistemas, ¿no? de restricción, ¿no? Que no pueden soportar todo el peso del trabajador. Ojo. Entonces ahí, ¿por qué? Porque hay una limitación. Entonces, y esa limitación se tiene que indicar. Entonces es importante ese aspecto, ¿no? Y solo son, digamos, empleados de superficies, por lo tanto no pueden elevarse, ¿no? En las que ese camino trabaja con una inclinación máxima de 18.4 grados. Entonces también es importante ir viendo esos aspectos, ¿no? Estas medidas, como les digo, son medidas que se tienen que respetar, ¿no? Y se tienen que establecer, ¿no? Así es que en esta definición de lo que viene a ser la restricción de desplazamiento, es importante, ¿no? Hacer de que, o en todo caso, hacer conocimiento de la limitación que hay en el desplazamiento, ¿no? Dentro de una zona de riesgo de caída. Entonces, porque no todos los sistemas van a soportar. En el caso del arnés de cuerpo entero, ahí lo que nosotros vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. En el arnés de cuerpo entero, lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Es el tema de, en función, ¿no? A la Z359.11, ¿no? Que se debe cumplir todos los requisitos que establece este arnés de cuerpo entero, ¿no? Y ahí nosotros pues veremos, ¿no? Lo que es los elementos accesorios para el posicionamiento del trabajo. Y uno de ellos justamente es el tema de
la restricción, ¿no? del desplazamiento a través de los anillos D. La parte posterior, ¿no? En la espalda, siempre cuando colocamos el arnés, vamos a encontrar un D, ¿no? Un anillo D. Entonces estos anillos D tienen que estar a disposición, no son accesorios, ¿no? A disposición y en posicionamiento. Y además estos deben superar el test de la fuerza dinámica, que consiste en la caída libre desde 1 metro de altura con un peso de 127 kilogramos. Entonces, bueno, ya acá estamos hablando un poco de la resistencia que tiene que tener, ¿no? Los equipos. Y también propiamente nosotros, ¿no? Cuánto podemos cargar, ¿no? O sea, cuánto podemos hacer que esto resista. Eso tiene que ver justamente con este anillo ¿de acuerdo? Y las líneas de vida, ¿no? Que obviamente enmarcan, ¿no? El posicionamiento del trabajo y la restricción que nosotros hacemos, estas están, ¿no? Dentro del apartado y van a estar propiamente diseñadas, ¿no? Para ser probadas y asimismo también resistir una carga estática, ¿no? Según la norma, o según esta norma, ANSI 359, lo que establece ahora, ¿no? Que esta norma o esta carga estática debe ser de 22.2, ¿no? kilonewton sin romperse, ¿no? O sea, pero ese es nuestro margen máximo, ¿no? De 22 kilonewton sin romperse. Entonces, sobre esa base nosotros, digamos, tenemos que hacer nuestros cálculos de peso, ¿no? De cuánto y de caída, ¿no? De lo que de lo que va a resistir este tipo de equipamiento, ¿no? Más sobrepasando ese peso, este equipo no va a resistir. Lo que va a ocurrir es o una ruptura, ¿no? O simplemente pues va a terminar arqueándose o finalmente pues vamos a lamentablemente seguir en caída abajo. Entonces, por eso es importante tener todas estas consideraciones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? La normativa Z359.4. Bueno, esta normativa tiene que ver propiamente con lo que viene a ser los sistemas y subsistemas de un componente de rescate asistido o también autorrescate, ¿no? Como ven, aquí, ¿no? Su ámbito, ¿no? De la 359.4 establece, ¿no? Requisitos para un diseño, un funcionamiento, ¿no? Donde tiene que haber pues una calificación, ¿no? En este caso a los rescatistas, ¿no? Tienen que tener instrucciones, capacitaciones, ¿no? Los equipos, ¿no? que se usan y el mantenimiento que se hace a estos equipos tienen que ser permanentes. En el caso de rescate, no estamos hablando de todos. Bueno, en realidad lo ideal sería que sea todos, pero los equipos de rescate tienen que tener mayor, ¿no? Mayor mantenimiento, mayor cuidado, ¿no? Entonces, es importante ese aspecto. ¿Cuáles son los equipos reconocidos por la norma ANSI? Ahí vamos a tener conectores, aparejo, conectores de anclaje, ¿no? Vamos a tener cuerdas, ¿no? Autorretráctiles, vamos a tener arnés, ¿no? Vamos a tener cabestrantes u orizadores, dispositivos de control de descenso, líneas de vida, ¿no? Muchas veces nosotros hemos sido testigos de repente digamos, de rescates y entonces vemos que utilizan varios equipos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con todos estos. Y todos estos equipos, ¿no? que están aquí, tienen que estar en correcto mantenimiento. Entonces, ahí va, ¿no? Y como ven, ¿no? Esto de acá nos va a dar pues un propósito y esto de acá en la práctica se va a poder alcanzar pues el éxito de un rescate asistido, ¿no? Para lo
cual pues también va a ser muy importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? La capacidad, ¿no? Del rescate para un sistema de una persona, ¿no? ¿Cuál es lo que yo llevo en mi equipo? ¿No? Tengo que saber, no voy a rescatar a una o dos personas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Porque de acuerdo a eso, yo también, si bien es cierto, hay una lista de equipos, pero de acuerdo a lo que yo voy a hacer, tengo que utilizar el tipo de equipamiento. Hay para una persona, dos personas, ¿no? De repente para sostener algo, pesos mayores a 280 kilogramos, ¿no? Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta. La siguiente, por favor, antes que nos gane el tiempo. Entonces, bien, acá tenemos la 359.6, que viene a ser básicamente los requisitos para el diseño del sistema activo de protección contra caída, ¿no? Y estos componentes, obviamente, como ya los mencionaba anteriormente, son fabricados justamente para la protección contra caídas, pero que tienen apartados mucho más prácticos, ¿no? Y aquí vamos a tener pues que ver el tema de las fuerzas, la distancia, ¿no? Vamos a tener que ver con el tema de el sistema de mantenimiento, ¿no? De seguridad, ¿no? Y en el caso, el diseñador, ¿no? De un sistema activo de protección contra caídas, que podemos ser nosotros, ¿no? Los que estamos en ingeniería de seguridad, o los que estamos en supervisión, lo que se tiene que hacer es justamente especificar, ¿no? Todo el equipo y todas las herramientas, ¿no? Para ayudar a garantizar las condiciones compatibles, ¿no? Y en ese sentido, tener en cuenta el tema de los criterios de seguridad. Y ahí pues podemos ver cargas muertas, ¿no? De peso estático, cargas de detención de caídas, cargas de dinámicas, cargas de a factores, ¿no? Geográficos, ¿no? Como es viento, nieve, ¿no? Si ha habido terremotos, pues todo eso tenemos que ver, ¿no? Entonces, eh, también, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, un mes atrás, estábamos en un tema de ola de calor, ¿no? Estos materiales en función a eso a veces tienen variaciones. Ahora, digamos, estamos en un proceso de friaje, ¿no? Entonces, estos cambios, ¿no? También, de una u otra manera, ¿no? Estas fluctuaciones, ¿no? de cambio climático, entonces tenemos que considerar siempre, ¿no? Dentro de cuando hacemos nuestro diseño, nuestros requisitos, ¿no? Así es que es importante nosotros recoger, ¿no? Todas las evidencias que podamos tener, ¿no? Para con ello establecer un correcto plan de rescate, un correcto plan ante caídas, ¿no? Todo ese proceso. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces ahí, ¿no? Lo que vamos a establecer también son criterios, ¿no? De resistencia, de fuerzas en el cuerpo, ¿no? En la distancia de caídas, ¿no? Pues ahí, no sé, podemos establecer, ¿no? Una cuerda salvavidas, ¿no? Y con algunos procesos, por ejemplo, de lanzaderas de derivación, ¿no? O fuerzas de carga, ¿no? Del sistema de protección de caídas, ¿no? Donde tengamos, pues, un sistema de salvavidas horizontales por la caída de varios trabajadores, ¿no? En el mismo sistema de detención de caídas, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar mucho con este tema de fuerza, tensión, ¿no? Y adicionalmente, dentro de nuestro sistema de protección de caídas, ¿no? Saber cómo implementarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante que las fuerzas de tensión de caída sean un máximo de 22.2, ¿no? Kilonewton, que es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Y que exista pues una distancia, ¿no? De caída requerida en los potenciales puntos de riesgo, ¿no? Entonces, hay que manejar todo ese proceso. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en este proceso de caídas, ¿no? Vamos a tener algunos tipos, ¿no? En mi caso, de distancias para el sistema de detención de caídas, ¿no? Vamos a tener la distancia de caída libre,
la distancia de desaleración, el proceso de extensión, distancia de caída de columpio, o también manejando pues nuestro margen de seguridad, ¿no? Y entonces así, de esa manera, para cada una de estas distancias, ¿no? Se van a tener que hacer los cálculos, ¿no? Saber qué obstáculos vamos a tener y qué tipo de reacción se va a ganar. Y para todo ello es importante saber, ¿no? El tema del peso, en este caso del cuerpo del trabajador, ¿no? Cómo va a actuar, ¿no? Entonces, de tal manera que con eso nosotros vamos a poder establecer, ¿no? Qué tipo de caída vamos a desarrollar y en este caso, o en todo caso, nuestros puntos de anclaje van a estar determinados. La siguiente, por favor. Ya vamos, bueno, en este es el proceso de lo que le decía, ¿no? Los tipos de caída, como es el caso de extensión, la distancia de caída en columpio y, bueno, y los márgenes de seguridad que nosotros tenemos que hacer cálculos justamente para ver, pues, nuestros puntos de anclaje, si son rígidos o si son flexibles también, ¿no? Si ponemos retráctiles, si ponemos amortiguador de impacto, ¿no? Que ponemos, todo ello va a ser importante de acuerdo a la superficie, a la altitud y a la altura de la persona, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura de cálculo, ¿no? De espacio de caída libre, ¿no? Ahí tenemos nuestro, bueno, lo que vamos a ver, ¿no? Que viene a ser nuestra superficie de trabajo, donde vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿no? Nuestro sistema de anclaje, cómo está determinado, ¿no? Y de acuerdo a ello, también vamos a ir viendo, pues, nuestra argolla en D, ¿no? Que es la que nos permite justamente anclarnos, o es la que nos va a apoyar en este punto de anclaje, ¿no? Y luego, como le decía, ¿no? Para cada una, ¿no? De los tipos de caídas, se va a establecer justamente un cálculo final, ¿no? Que ante la ocurrencia de un accidente, ¿no? Es importantísimo establecer, ¿no? Qué equipo yo voy a acompañar, ¿no? Y entonces, de tal manera, pues, que es importante considerar el suelo, ¿no? Estamos hablando del punto final, donde sería la caída libre, ¿no? Es, ese suelo, ¿no? Se tiene que mantener también una distancia, ¿no? De por lo menos, como le dije, ¿no? De 1 metro a 1,80 m para arriba, ¿no? Es lo que tiene que quedar siempre, ¿no? O sea, no es que yo caiga y tengo que llegar a los 5 o 10 centímetros, no. Siempre tengo que mantener mi espacio, ¿no? ¿No? Que sería como un espacio libre, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo hago los cálculos debidos, ¿no? En la siguiente imagen, por favor. Ahí podemos, en la siguiente lámina, podemos ver, ¿no? Lo que sería, ¿no? El espacio libre requerido para determinar la caída, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Qué ocurre, no? Cuando hay un espacio libre que sea suficiente, no se deberá complementar, ¿no? De un uso de sistema personal para la detención de caída, ¿no? Y solamente será en base a un stroke, un amortiguador de impacto, ¿no? Que nos permita, eh, digamos, tener esto. Cuando ya tenemos altitudes mayores a ello, que estamos hablando de repente de 4 metros para arriba, ¿no? Ahí sí ya necesitamos un sistema mucho más complejo, más estable, ¿no? Y que eso nos va a determinar justamente que no golpeemos con el piso, ¿no? Podemos ver en la imagen siguiente, adelante por favor. En la siguiente imagen, ahí podemos ver justamente este tema de los cálculos, ¿no? Frente a un espacio libre de caída, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que es el espacio libre de caída que va desde la superficie del trabajo hasta el suelo, ¿no? Eso viene a ser el LC, que es el espacio libre de caída, debajo de un usuario para evitar colisiones con el piso, ¿no? Porque si no, tú estableces todo,
de pronto no calculaste, ¿no? O sea, tu punto de restricción, y el trabajador al caer termina finalmente en el suelo, ¿no? Y entonces eso no es lo correcto, entonces, no es tener ese espacio, ¿no? Y con ello, pues, se va a establecer, ¿no? La longitud del estrobo, ¿no? Que obviamente va a estar en metros, ¿no? La, la EA, que es la elongación del amortiguador de impacto, ¿no? Nuestro amortiguador en el arnés, nuestro amortiguador de impacto, tiene a veces 1,20 m, ¿no? Entonces, cuando se suelta, eso con la tensión, tiene 1,20 m, ¿no? Entonces tenemos que considerar ese 1,20 m, o salvo que algunos otros tengan otras medidas, ¿no? Pero ahí consideramos esa, ¿no? Consideramos esa medida, ¿no? La longitud del estrobo, la estatura del trabajador, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Es importante, ¿no? La estatura del trabajador, ¿no? Más el margen de seguridad, ¿no? Que es nuestro margen, como dice, de restricción del suelo, a donde va a terminar cayendo finalmente el trabajador, o donde se va a quedar en suspensión, ¿no? Porque el trabajador no va a llegar al piso, va a quedar suspendido. Entonces hay un margen de seguridad, ¿no? Que tiene que ser, como le dije, ¿no? De 1 m más, ¿no? Tú puedes hacer 1 m, 1,80 m, no sé, bueno. Ahí también es importante una variable adicional, de repente el peso, ¿no? Por ahí, ¿no? Jugarte un margen de mayor a 1 m por solera. Entonces, todo esto nos va a permitir justamente calcular, ¿no? Cuánto va a ser nuestro espacio de caída libre, ¿no? Y qué yo utilizo. Y si sobre eso yo aplico algunos otros equipos más, ¿no? Que aparentemente me van a ayudar a tener mayor resistencia, tengo que considerar también todo ese proceso, ¿no? De tal manera que el trabajador quede suspendido en el aire, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos bueno, las otras que hemos también es el mencionado, ¿no? Como es el caso de la Z359, que es de calibración. Es importantísimo que cada uno de los equipos que hemos utilizado, ¿no? Como es el arnés, las argollas, ¿no? Los ganchos, ¿no? De repente los equipos para nuestra línea de vida, ¿no? O nuestro sistema, ¿no? Contra caídas, ¿no? Es importante que todos ellos pasen por laboratorio, ¿no? De fábrica, y puedan, pues, pasar justamente el tema de las pruebas, eh, considerando, ¿no? Estos máximos, ¿no? De pesos, ¿no? Entonces, una vez que pasen esas pruebas, ¿no? Cada uno de los fabricantes, podemos ya en realidad determinar que sí están aptos para el mercado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Bueno, y la Z359.12, que es la que eh, trata sobre los componentes conectores para el sistema personal de caídas. Aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener como componentes? Vamos a tener los ganchos, los mosqueteros, los anillos en D, los anillos ovalados, los anillos en O, ¿no? Las hebillas, los ajustadores. Todo eso está dentro de nuestro arnés, ¿no? Entonces, todos estos elementos, los otros mencionados, como le digo, todos estos pasan por una prueba, ¿no? La prueba de calibración, entonces, o de esfuerzo, ¿no? Para que no tengamos mayores problemas, ¿no? Y con estos, ¿no? Una vez que tengamos todos estos, ya pueden ser utilizados, ¿no? Como conectores, ¿no? También, ¿no? Y dentro de ese proceso, es importante, ¿no? Hacerle también su prueba de carga de eje menor, como se menciona en eso, porque ellos van a resistir peso, fuerza, ¿no? Entonces, es importante eso. Y también tienen que estar estos igual almacenados en lugares que no tenga algún tipo de ruptura, aplastamiento, ¿no? O corrosión también. Es importante tener en cuenta ese tipo, ¿no? Los ganchos, bueno, ya ese es tema también de mayor preparación. Van a haber ganchos de distintos tipos, ¿no? Ahí nosotros decimos ganchos en general, ¿no? Ahí el de 36T, 36TL, ¿no? FPSK, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces vamos a encontrar distintos tipos. Pero cada uno de esos ganchos van a cumplir pues
una función, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, eso es también es tener en consideración, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y también solo mencionarles, ¿no? En el caso de los amortiguadores personales de impacto o líneas de vida, también igual, ¿no? Ahí vamos a tener, digamos, unos que es de doble impacto, otros que van a ser no líneas de vida, de doble línea de vida, ¿no? Y otros que son eh, con amortiguador de impacto, perdón. Esos de ahí también igual tienen que pasar la misma prueba, considerar que no tengan ningún tipo de corrosión, ningún tipo de daño, ¿no? En sus láminas, ¿no? Y ver pues siempre su sello y sus instrucciones de seguridad, ¿no? Para cuánta prueba fue, ¿no? De peso y además pues también con ellos saber en qué tiempo fue también, ¿no? Porque recuerden que estos equipos, todos los equipos, si no han sido utilizados durante un año, estos igual tienen que pasar, ¿no? Por una revisión, ¿no? De fuerza, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros vamos marcando siempre su resistencia, ¿no? Y de acuerdo a su almacenamiento. Si no, estas van a tener que, dentro de los requisitos de seguridad, eh, caer o en todo caso estar, digamos, de baja, ¿no? Bien, así de esa manera, entonces para los sistemas, ¿no? Que vienen a ser los demás, que ya son los autorretráctiles, ¿no? Todos ellos van a cumplir la misma función, ¿no? Todos van a tener que pasar por la misma inspección, la misma prueba de esfuerzo, ¿no? Como se mencionó en las láminas anteriores, ¿no? Bueno, como conclusión de esta normativa, que es muy importante, ¿no? Vamos a decir, pues, ¿no? Que todos los trabajadores, ¿no? Tienen que estar protegidos, ¿no? Correctamente cuando trabajan aún a ciertas alturas, ¿no? Que va a requerir pues justamente un enfoque holístico, ¿no? No solo pensar de repente en que uno trabaja sobre 2, 3 metros, 4 metros, ¿no? Sino a veces hay trabajos que están sobre los 100 metros, ¿no? Entonces, esto, para este tipo de trabajos es importantísimo, ¿no? Cumplir con estas normas, ¿no? ANSI Z359, ¿no? Y en el Perú, pues, hay muchas empresas, ¿no? Que están homologadas de manera internacional. Entonces, eh, consideramos, ¿no? Que para todo tipo de trabajo, quizás nosotros vamos a los de mantenimiento y no cumplen este tipo de normativas, ¿no? Pero si tú revisas de repente sus procedimientos, si los consideran, vas a una auditoría, una supervisión y nos encontramos con otra realidad. Entonces, es importante que en todo tipo de trabajo, en altura, ¿no? Se vaya a empezar a hacer un poco más rígido o un poco más aplicar este sistema de prevención, ¿no? Bueno, con ello estaríamos culminando, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa, que viene a ser las preguntas, ¿no? Adelante, por favor, el Grupo Educativo Capacidad Perú va a dirigir la segunda etapa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición. Gracias a todos los participantes también que están conectados hasta estos momentos. Hemos finalizado la primera parte de la clase, que es la exposición del curso, y ahora vamos a pasar a las preguntas que hayan podido dejar en el chat en vivo, recordando a los participantes que se han certificado que el material fue enviado a sus correos para que lo puedan revisar, y el certificado también. A los participantes que nos consultan, si es que aún pueden certificarse, lo pueden hacer, y recordando que nuestro certificado cuenta con código QR y está en una plataforma para que también la puedan visualizar. Ingeniero, la primera consulta que nos dejan es la siguiente.
¿Hay algún documento donde se consigna que el trabajador no usa adecuadamente los EPPs? Bueno, claro, específicamente sí, o sea, cuando uno hace la supervisión, ¿no? O en este caso, quienes estén haciendo el trabajo, ¿no? Ya sea de ingeniero de seguridad, supervisión o PDR, ¿no? Tienen, ¿no? Justamente sus cartillas, ¿no? De normas de seguridad, ¿no? Y ahí establecen, ¿no? Llamados de atención de distinto tipo, donde se va a indicar, ¿no? Que el trabajador no está utilizando correctamente su EPP, ¿no? Eso es diferente a los checklists, diferente, ¿no? A de repente al seguimiento preventivo, ¿no? Sino esto ya tiene que ver con un tema de llamado de atención, amonestación, ¿no? Dependiendo si es por primera vez, segunda vez, tercera vez, ¿no? Entonces, de esa manera se va viendo, ¿no? Ahora, lo otro que también es importante ahí revisar cuando no cumplen con los EPPs es el tema de su IPER-C, ¿no? Revisar el IPER-C, si ahí también lo están o no lo están considerando, ¿no? Y cómo lo están trabajando, ¿no? En el caso de trabajos en altura, y sobre todo siendo un trabajo de alto riesgo, se tiene que verificar que todos los formatos estén correctamente llenados, ¿no? Y autorizados también para este tipo de labores, ¿no? Nos hemos encontrado en campo con muchas realidades, donde por un tema de tiempo, por un tema de avance, metas, a veces obvian hacer esta documentación, ¿no? Entonces, ahí tienen que establecer pues toda una estrategia. Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. Gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, si no se brindan los sistemas de seguridad completos, ¿a quién manifestar la queja? Sí, ingeniero, ¿me escuchó la pregunta? No he escuchado ahorita la pregunta. La siguiente consulta fue, si no se brindan los sistemas de seguridad completos, ¿a quién manifestar la queja? Ah, perfecto. Bueno, en principio, todo procedimiento, o sea, el trabajador tiene que conocer, ¿no? El procedimiento, ¿no? Que es a través de un PETAR, un PETS. A través de ello ahí indica qué tipo de EPPs o equipamiento, ¿no? Se va a utilizar, porque no solo es EPPs, ¿eh? También hay equipamiento, ¿no? Entonces, en función a ello, existen dos cosas, ¿no? Primero, todo trabajador tiene que tener, pues, perdón, toda organización tiene que tener una política de negatividad al trabajo. Entonces uno, al no tener las condiciones, ojo, las condiciones, ¿no? O sea, no, no podría realizar la labor. Entonces se acoge a este tipo de documento, ¿no? Y establece, pues, ¿no? Que no existen las condiciones, ¿no? Y de ahí, pues, también recurrir al ingeniero de seguridad, ¿no? O al SOMA o al prevencionista, ¿no? Que esté a cargo, ¿no? Haciendo la indicación, ¿no? De todas las faltas, ¿no? De tal manera que se realice una paralización de las actividades, por no tener las condiciones también. O sea, claro está. Todo está relacionado en función a las condiciones del trabajo, ¿no? Entonces, no otros tipos de situaciones, ¿no? Entonces, ahí también se determina, ¿no? La paralización de las actividades, ¿no? Para lo cual, tanto el equipo de producción, ¿no? Más dos medios altos, ya saben, ya conocen, ¿no? Qué tipos de eh, equipos o EPPs se van a utilizar, ¿no? Entonces ahí se tiene que prever esa situación, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos, ¿no? Por el cual a veces se llega a estas situaciones, ¿no? Entonces, para eso es importante ir trabajando, ¿no? En equipo y con anticipación, ¿no? Todos de la mano, de tal manera que cuando se llegue a realizar una actividad, no tengamos, digamos, estas dificultades, ¿no? Donde que
una de las partes técnicas se impida que las labores continúen, ¿no? Porque al final se perjudica digamos, la producción y los avances y las metas a los cuales se han comprometido, ¿no? Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. Gracias, ingeniero. Y la última consulta sería, ¿cómo comprobar que los arnés están en buenas condiciones? Bueno, en principio hay, digamos, un mecanismo, según la norma ANSI lo que menciona, se tiene que hacer, pues, ¿no? Los checklists, ¿no? Y dentro de esos checklists, sí, de verificación, de inspección, ahí se tiene que ver primero cómo están los anillos, cómo están los ganchos, ¿no? Si están en perfectas condiciones, o sea, no tiene que tener ningún tipo de golpe, no tiene que estar, digamos, inclinados, ¿no? O quebrados o oxidados tampoco, ¿no? O sea, no tiene que tener ningún tipo de esas condiciones, ¿no? Y en el caso de la lona, ¿no? La lona no puede estar picado, no puede tener, digamos, estar pintado por alguna sustancia química, ¿no? No, porque cada uno de esos debilita, ¿no? Debilita y en un esfuerzo, eso puede justamente romperse, ¿no? Y tampoco puede estar dañado por alguna tijera o algún tipo de corte que tenga, ¿no? Tampoco, porque una resistencia igual no va a permitir cumplir su labor como tal, ¿no? Entonces, de esa manera, a través de esa inspección, si se verifica alguna de esas condiciones, se tiene que dar de baja ese arnés, ¿no? Y con ello, pues, obviamente, colocarlo, ¿no? De manera inoperativa, ¿no? Ahora, otro mecanismo es verificar en todo arnés tiene un etiquetado. En ese etiquetado se tiene que verificar su fecha, ¿no? ¿Cuándo fue la fecha de su última prueba? Entonces ahí, como les mencioné, ¿no? Estos equipos tienen que hacerse pruebas de esfuerzo de manera anual o en todo caso pruebas de mantenimiento, ¿no? Para que puedan ser utilizados, ¿no? Siempre y cuando no hayan sufrido ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, con esos mecanismos uno va digamos, a poder saber si realmente un equipo, ¿no? De protección contra caídas es correcto o no para su utilización y su funcionamiento posteriormente, ¿no? Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Esas serían entonces las preguntas. Gracias a los participantes que han estado conectados hasta estos momentos, recordándoles que pueden dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que le lleguen las próximas notificaciones de los cursos que tenemos ya para este mes. Gracias, ingeniero. Sus palabras finales. Bien, en realidad agradecerle a ustedes, ¿no? Poder darme la oportunidad de compartir, ¿no? Con todos los que nos vienen siguiendo en la fanpage y las diferentes redes sociales del Grupo Educativo Capacítate Perú, para justamente motivarlos, ¿no? A que sigan fortaleciendo sus capacidades y certificándose, lo más importante, ¿no? Porque eso es lo que va a dar la garantía, como dice su sello de garantía de que en realidad están actualizándose y que están pues también preparándose para situaciones digamos, de trabajos de alto riesgo, ¿no? Como es el caso de este curso de la norma ANSI Z359, ¿no? Bueno, con ello, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Gracias por conectarse. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión
les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.